Muy buenos días, hermanos. Un día más nos reunimos de esta manera virtual, pero juntos sabemos que estamos cerca, estamos confiando en Dios, aunque en estos tiempos está medio difícil el no podernos ver, pero solamente Dios tiene la última palabra y por eso hoy en este día te invito, pon tu corazón, tu mente para que podamos entender qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Te invito a que vayas conmigo a Marcos capítulo 11, versículo 22. Dice: Jesús respondió y les dijo: tened fe en Dios. ¿En qué Dios estamos confiando hoy en este día? Hay muchas versiones de diferentes dioses, diferentes personajes, y realmente la gente hoy en este día no sabe quién es Dios, no conoce a Dios. Menos van a tener fe. ¿Fe en quién? En su propio Dios. La verdad, Dios es quien nos hizo a todos de una manera especial, de una forma esencial, y tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que aprender a buscarle, tenemos que aprender a saber quién es Dios, para poder confiar en Él, para poder tener fe en Él. La fe en Dios es un elemento esencial para nuestro caminar con Dios, para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para todo lo que tengamos que ver con Dios. Yo te invito, cierra tus ojos un momento, dile: Señor, aquí está mi vida. Yo te pido que tú me ayudes a entender qué es lo que tú tienes para mí en este día. Queremos que tú nos des de tu gracia y misericordia, de tu bondad, y en este momento queremos que tú hables a nuestro corazón y nos redargullas y que tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un poco más atrás, ahí en Marcos, capítulo 5, se encuentra la historia de la mujer con flujo de sangre. Más adelante también está en ese mismo pasaje, llega Jairo, que también viene con el Señor Jesús y le dice: mi hija está gravemente enferma. Pero más adelante también le dicen: ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. En los dos ejemplos, Jesús les dijo a la mujer en el versículo 34, Él le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. A Jairo, un poco más adelante, Jesús le dijo en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: no temas, cree solamente. Necesita fe cada uno de nosotros para sanar, para ser libres. Tenemos que tener fe. ¿Se acuerdan cuando Lázaro también falleció? Sus hermanas estaban desconsoladas. Jesús vino ahí en Juan 11. Acompáñame, Juan 11. Todos conocemos la historia de Lázaro. Y en el versículo, vamos a leerlo del 38 al 40. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, versículo 40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer. En todos los pasajes que vemos de milagros, en todos los pasajes que Jesús habla sobre confianza, sobre lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer, se habla de una fe. Pero esa fe no solamente se trata de creer en lo que se va a hacer,
o en lo que uno no puede ver, en el milagro en sí. Tenemos que creer y confiar en el que hace el milagro. ¿Quién lo hace? No eres tú, no soy yo, solamente Dios. Te voy a decir algo, ¿por qué? Aún los demonios creen en Jesús, que hay un solo Dios, y tiemblan. ¿Qué dice Santiago? Santiago 2:19. Acompáñame, Santiago 2:19. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así que no solamente es creer, porque cualquiera puede creer, es fácil creer, pero creer en quién, creerle a quién. Ahora vamos a ver todo el pasaje de Marcos 11 para agarrar un poco más la historia de lo que está pasando aquí, lo que sucedió en este punto donde Jesús le dice a sus discípulos: tened fe en Dios. ¿Qué dice en el pasaje en el versículo Marcos 11, versículos 22? Vamos a leer desde el 12. Marcos 11, versículo 12 en adelante. Dice su palabra: Jesús, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hasta ahí vamos a dejarle. Fácilmente podemos irnos a los últimos versículos, que fueron los que leímos, 23 y 24, cuando Jesús dice: esta es la prueba de la fe. Dile a un monte que se mueva y se va a mover. Pero dice: no dudes en tu corazón, sino cree. Y cree que lo que se ha dicho va a ser hecho. Pero no nos ponemos a pensar: yo voy a creer en que puedo hacer el milagro, o en que va a suceder el milagro. Y en lo que no nos ponemos a ver es a quién. A Dios, tener fe en Dios. Eso es lo que nos falta muchas veces. Creemos en el milagro, aunque no lo veamos, lo creemos, pero no le creemos al que hace el milagro. Espero que no me malinterpreten. Tú puedes hacer milagros con fe, creyendo en Dios, pero muchas veces quitamos nuestros ojos de ver a Dios y queremos ver tantos milagros y no vemos nada. ¿Por qué? Porque se nos olvida ese pequeño detalle. Tenemos fe en el milagro, pero se nos olvida tener fe en Dios. Hay que poner nuestra fe, nuestra confianza en aquel, el que hace el milagro, en Dios. ¿Qué pasa cuando sucede alguna desgracia?
Cuando alguien pierde su trabajo, cuando se enferma, cuando le roban un carro, su dinero, ¿qué le decimos a la persona? Sigue creyendo, cree que vas a recuperarlo. O la persona que está enferma, ten fe en Dios, Él puede sanarte, ten fe, sigue teniendo fe en la sanidad. Pero de una u otra manera se nos olvida o lo pasamos por alto el que la fe es en Dios y no es la fe en el milagro, en lo que va a suceder, sino en Dios. Nuestra fe o nuestra confianza es lo que va a garantizar ese milagro. Si tenemos fe en Dios, va a llegar el milagro. Si tenemos fe en el milagro, probablemente ni lo vamos a ver. Aquí es donde radica nuestro problema. No creemos en el Dios que hace el milagro, sino que a veces, quizás, creemos en el Dios que se nos ha venido enseñando, tal vez en una religión, tal vez en nuestras propias experiencias, o creemos en algún Dios que el diablo lo ha disfrazado de alguna manera como un Dios injusto o un Dios muy lejos de nosotros. De alguna forma no lo podemos llegar a ver como realmente la Biblia lo describe. Por eso hay que pensar en esta pregunta. ¿Cómo es el Dios en el que tú crees, en el que yo creo, en el que todos creemos? ¿Creemos que es un Dios sanador? ¿Tú sanador? ¿Creemos que es un Dios todopoderoso? ¿Que todo lo puede? ¿Creemos en un Dios bueno? ¿Creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros? Esa es la confianza, eso es lo que Jesús dice, tener fe en Dios, en ese Dios. Hay algo más que en lo que tenemos que pensar, en lo que tenemos que ver. Creer en Dios también significa que Dios no planeó la maldad, no planeó que alguien venga o nazca mal, enfermo, o que sucedan desgracias, o que alguien nazca y se vuelva una persona triste, amarga, depresiva. Dios no planeó eso. ¿Cuál era el plan original de Dios? Dios quería un pueblo santo, libre. Adán y a Eva los tenía en el huerto, en el jardín, y los quería tener para siempre ahí. ¿Cuál es el plan de Dios? Ve conmigo en Jeremías 29:11. Quizás muchos lo saben de memoria. Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos, está hablando Dios a través de su profeta Jeremías. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? La paz, el bienestar, el que tú estés bien, el que yo esté bien. La enfermedad no es el plan de Dios, aunque muchas veces ponemos como pretexto, si Dios quiere que esté así es por una razón. Muchas veces la razón no es esa. La voluntad de Dios es que tú y yo tengamos salud. Y así como le dijo Juan a Gallo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es que todos los humanos, los seres vivos, los seres humanos, seamos salvos. Él nos ama a todos en general. Fíjate que dice en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. Vamos a ver desde el 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El plan de Dios es que todos lleguemos a conocerlo.
que todos seamos salvos, que todos estemos sanos, porque ese es en el Dios que nosotros tenemos que creer y confiar, en aquel que quiere que todos seamos salvos, que todos seamos sanos, que todos seamos libres. Tenemos que creer que todo lo bueno viene de Dios. Ponte a pensar, toda la creación, todo es y fue diseñado por Dios de una manera perfecta. Dios no es culpable de las desgracias. Mucha gente hoy en estos tiempos, y desde hace tiempo, ya muchos años para acá, mucha gente pregunta, ¿y dónde está Dios? Es que si a alguien le pasó algo, que si nació alguien mal, todos le echan la culpa a Dios. ¿Que dónde estaba Dios? Dios no es culpable de desgracias, de enfermedades, de pobreza, ni de injusticia. Dios hizo todo lo contrario. Dios creó el universo de una forma armoniosa, de una forma que nada fallara. Nos ponemos a pensar, quizás tú sabes tocar algún instrumento. ¿Qué pasa si un instrumento suena mal, no está afinado? O la persona no sabe tocar, pero realmente quiere tocar o hacer algún ruido. Los que conocemos un poco de música entendemos que cuando algo no está afinado, luego suena distinto, suena mal. En una orquesta, si cada quien va por su lado, si cada quien toca una canción diferente, todo se va a escuchar desarmonioso. ¿Pero quién fue? Dios creó la música, pero la gente, nosotros, ejecutamos, ya sea para bien o para mal, esa música. Y muchas veces los que realmente no saben tocar un instrumento, creen que están tocando algo bueno, cuando realmente se escucha raro o mal. También pensamos que Dios, al ser el creador del universo, Él puede manipular el universo a su forma, a su antojo, pero no hemos realmente llegado al punto de decir, ¿realmente Dios puede hacer esto? Su palabra dice que Él no puede hacer nada aquí si nosotros no le permitimos, si no obra en nosotros, Él no puede hacer mucho. Cuando Jesús vino a su pueblo y quería hacer milagros, la misma gente de su pueblo lo rechazó por incredulidad, no tenían fe en Él. Y Jesús no pudo hacer milagros ahí, por la incredulidad. Dios no puede hacer nada en nosotros si seguimos teniendo incredulidad. Asimismo, Dios no puede obrar en el mundo si nosotros somos incrédulos, no tenemos fe, no tenemos esa confianza. El mundo está siendo gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Quién es? ¿Quién le ofreció a Jesús los reinos de este mundo? El mismo Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Dios no puede obrar en este mundo si nosotros no se lo permitimos. El mundo necesita a Dios para sobrevivir, para poderse sostener. Pero no puede actuar así nada más porque Dios lo creó y lo dejó funcionando. Y todo estaba perfectamente ordenado. Por eso el sol sale y en la noche se va oscureciendo o se mete. Porque Él lo creó y lo diseñó de tal forma que no fallara. Fíjate que dice en Hebreos 1:3. Desde el 1 me gusta mucho Hebreos, pero fíjate que dice Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El universo creado por Dios, y Él sustenta todas las cosas con su palabra, con su poder. Pero ¿quién controla el mundo en estos tiempos? Vamos a ver 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dios no tiene que ver nada con la pobreza o la enfermedad. Dios es santo. Dios es puro. Entonces, ¿por qué la gente sigue preguntándose dónde está Dios? Desde hace tiempo una profeta en Estados Unidos le contestó al presidente: desde el momento que sacaste a Dios de la escuela, Dios se ha alejado de ustedes. ¿Por qué? Porque ya no lo buscan, ya no lo oran, ya no tienen esa relación con Él. Si Dios no tiene que ver nada con lo malo, con la pobreza, con la enfermedad, ¿a qué se debe entonces todo lo que está sucediendo? Dios es justo, Dios es bueno, pero para yo recibir su bondad, su justicia y creer que somos sanos, tenemos que creer en Dios y creerle a Él. Porque Él es bueno, porque Él quiere tu sanidad, Él quiere que estés bien. ¿Qué nos impide creer entonces en estos momentos, en estos tiempos? Lo que nos ha enseñado, lo que a veces nos han enseñado ya de mucho tiempo atrás en las religiones o en tu vida personal, eso impide muchas veces creer en un Dios real. Y si a esto le añadimos una experiencia negativa, en un ejemplo de un papá con un hijo o una hija que fue maltratado, realmente, ¿cuál es la visión que tendrá de un Dios? Va a creer que es igual a su papá biológico o su padre terrenal. Eso es lo que a veces malinterpretamos. Entonces, ¿qué debemos o cómo podemos conocer realmente a Dios? ¿Cómo debemos conocerlo? Oración y lectura es la única manera. Mucha gente hoy en estos días pregunta: si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite la maldad? ¿Por qué permite que sucedan estas cosas? ¿Por qué permite violaciones? ¿Por qué permite maltratos? Con eso están diciendo: Dios no es bueno, porque no hace nada. Dios no tiene poder porque no lo hace. Ese es el sentimiento real que la gente ahorita tiene de Dios. Es la versión que el diablo ha malinterpretado para que no conozcan al Dios real. Como les he dicho, ¿cuál es la verdad? La verdad es la siguiente: Dios creó al mundo perfecto. El estado actual del mundo en estos tiempos no era el plan de Dios. En Génesis 6, acompáñame, Génesis 6, versículos 5 al 8. Dios dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La pregunta aquí es: ¿Dios hizo que el mundo se convirtiera en algo malo, algo negativo? ¿O el príncipe de este mundo fue el que lo convirtió así?
Por eso te digo, Dios nos dio un libre albedrío. La elección ahora es tuya o mía. Él nos dijo en Deuteronomio, nos dejó en el Pentateuco, en Deuteronomios 11, 26 y 28. Él decidió que tú y yo eligiéramos. Acompáñame en Deuteronomio 11, 26 al 28. Dice Dios: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿De quién es la elección? ¿A quién le toca elegir ahora? A nosotros. Dios no puede meterse en tu libre albedrío ni en el mío. ¿Por qué? Porque Él es justo, Él respeta. Por su integridad, por su forma de ser, Él no va a meterse en tu vida si tú no le permites. Y aquí entra la oración. Si no oramos, no vamos a mover la mano de Dios, como dice su palabra. La oración es la ley más poderosa del universo. ¿Cuál es el motivo o la motivación para orar? Es pedirle a Dios que intervenga. Y en estos momentos urge gente, como dice en Ezequiel 22:30, que Él está buscando personas intercesoras que se pongan en el vallado. Y en ese momento Dios puede intervenir en el mundo, en lo que tú y yo pidamos. Él puede hacer la obra, porque lo hace en respuesta a tu oración y a mi oración. Hay algo más. Dios, al darnos el libre albedrío, nos pone una condición. Dice 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. ¿Y qué más dice? Velo conmigo, 2 Crónicas 7:14. Son varios requisitos que muchas veces dejamos pasar en alto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces viene la respuesta. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ese es el punto que muchas veces lo leemos al revés. Señor, sana la tierra. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, Señor, Señor. Pero no hacemos lo primero: humillarnos, orar y buscar su rostro. Ni convertirse. A veces se quedan en los mismos caminos sin modificar nada. ¿Qué podemos hacer? Confiar, como dice Jesús, confiar solamente en Dios. Dios nos dio el libre albedrío para tomar la elección de tomar el bien o tomar el mal. La libertad para hacer lo bueno sin libertad para hacer lo malo no es libertad. Dios le dio al ser humano, lo hizo totalmente libre. Si solamente hubiéramos sido hechos para hacer lo puro bueno, solamente lo bueno, nada malo, entonces fuéramos como robots que no tienen sentimientos, no tienen ningún placer, nada que los pueda mover. ¿Por qué? Porque están determinados a hacer una sola cosa. Y no creo que nos haya gustado ser robots, porque no tendríamos ni siquiera ese sentimiento. Si no existiera la posibilidad de odiar, tampoco existiría el amor. Dios sabía que al darnos ese libre albedrío, podríamos amarlo
pero también algunos podrían odiarlo. ¿Y qué pasó cuando Jesús vino a la tierra? Fue despreciado, dice Isaías. Nadie, o más bien fue rechazado, fue despreciado. No había justos, ni aún uno, dice. Nosotros tomamos nuestra decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es mi decisión? Amarlo. Y muchos lo han rechazado. Lo importante aquí es que tu decisión dure toda la vida. Dios habría podido habernos obligado a amarlo, pero eso no se convertiría en amor. Sería una obligación. Y en estos tiempos se llama un abuso. No estamos obligados a amar, sino decidimos amar por la elección que Dios nos dio. Voy a ir terminando un poquito más rápido, aterrizando. Dios no eligió el mundo actual. Él quería un mundo diferente, un mundo bueno, un mundo agradable para todos. Pero depende de ti, depende de mí la elección que tomemos ahora, en esos tiempos, el cómo vamos a hacer que Dios mueva su mano para el mundo. Si tú oras y yo oro, Dios va a actuar. Recuerda, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por eso sigue respetando hasta este momento, hasta este día, Dios sigue respetando la decisión tanto tuya como mía, como de los que no creen en Dios. Por eso debemos meternos a orar. Por eso debemos permitir que Dios obre, que actúe en el mundo y que intervenga en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro bienestar. Pero eso Dios solamente lo puede hacer en respuesta a nuestras oraciones. Dios es justo y tenemos que creer en su palabra y no hacer un tipo de Dios basado en lo que ya hemos escuchado. La religión seguirá enseñando doctrinas y a muchos van a hacerlos cambiar su forma de ver a Dios. Y muchos van a malinterpretar la figura de Dios. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos, porque si no leemos la Biblia, las doctrinas que alguien nos enseñe nos van a atrapar. Tenemos que tener nuestra Biblia en nuestra mente, en nuestro corazón. Tú tienes la elección, la decisión de elegir, como vimos en Deuteronomio 11:26, o quieres bendición o quieres la maldición. Y no es porque Dios te la esté aventando la maldición, sino tú eliges qué quieres atrapar o hacia dónde te quieres hacer a un lado, hacia lo bueno o hacia lo malo. Por eso te invito en este día, propon en este tiempo, en estos días de cuarentena que estamos todos todavía encerrados, a confiar en Dios, a tener fe en Dios y a orar para que Dios mueva su mano poderosa en el mundo. Te invito, cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy de nuevo. Gracias por darme un día más tanto de tu palabra como de tu confianza, Señor, que todos necesitamos. Todos debemos tener esa fe, esa confianza en ti. Te pedimos, ayúdanos, te pedimos, bendícenos, y queremos que tú muevas tu mano poderosa en nuestra vida, en nuestra familia, en este mundo. Te damos gracias porque tú permites que todo esto suceda a nuestro alrededor para enseñarnos qué Dios tenemos, en qué Dios confiamos. Y creemos y confiamos en un Dios verdadero, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios todopoderoso. Ayúdanos a creer más y más en ti, como tus discípulos aquí en la tierra te dijeron. Enséñanos a orar, enséñanos a tener fe. Así te lo pedimos, enséñanos a orar bien, enséñanos a poder creer y a confiar en que tú vas a hacer la obra y no ver solamente el milagro, sino ver lo que tú
estás haciendo y lo que tú quieres hacer. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Estamos terminando este tiempo y los esperamos el próximo domingo. Hasta luego.